Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a estas píldoras históricas. La segunda, voy a tratar un tema que también está relacionado, no en este caso como la primera con las fechas corrientes, sino con un acontecimiento que ha convulsionado el mundo entero hace pocos años. Me refiero a la pandemia producida por el COVID. Y en este caso, pues lo que voy a traer a colación son pues una de las peores enfermedades con las que ha convivido la humanidad y concretamente la población europea durante siglos. Me refiero a la peste bubónica. Bueno, que la peste bubónica, que está muy documentada en Europa, aunque afectó también a otras áreas. Bueno, está sobre todo documentada lo que es Europa y el Mediterráneo hasta el siglo XVIII. La última de las oleadas se produjo en Asia y ahí es donde fue, digamos, descubierta, gracias a las técnicas y a los conocimientos de la medicina moderna, la causa. Por fin se supo a finales del siglo XIX. Sin embargo, en Europa esta terrible enfermedad estuvo presente de una manera intermitente al menos entre el siglo VI y el siglo XVIII. Las oleadas epidémicas de la peste se agrupan en tres grandes pandemias, que se llaman así: la primera, la segunda y la tercera pandemia. La tercera pandemia, voy a empezar por la última, es la de Asia-Pacífico. Esa no afectó a Europa y tampoco a otras partes del mundo. La primera de ellas sí, la primera de ellas afecta a la cuenca, no solo Europa, también lo que es el norte de África, Oriente Medio, Oriente Próximo, es decir, la cuenca del Mediterráneo y naturalmente Europa, ¿no? Esta primera pandemia se extiende entre el 541, fecha en la que se documenta su presencia en Constantinopla, por aquel entonces la capital del Imperio Romano de Oriente, o lo que es lo mismo, el Imperio Bizantino, hasta aproximadamente el año 750. Y bueno, pues está atestiguada por su presencia pues, en la actual Francia, en lo que entonces era el reino merovingio, también en la España visigoda, e incluso en lugares tan alejados, en aquella época como era Irlanda o Inglaterra. También pues afectó a zonas del Imperio Persa de aquella época. Esta sería, digamos, la primera pandemia. Luego, a partir de 750, como solía pasar con esta peste, se quedaba con una especie de letargo y reaparece en el siglo XIV. Y aquí sucede la segunda pandemia, que va de mediados del 14, de 1347, que es la fecha en la que aparecen, en la que se produce el primer estallido de peste en Mesina, en Sicilia, debido a unos barcos que venían del Mar Negro y que traían las ratas y las pulgas portadoras de esa enfermedad, hasta 1771, que es la última gran pestilencia conocida e importante, es la que afecta a Moscú en dicho año, ¿no? Pues entonces tenemos ahí 4 siglos que son la segunda pandemia. Luego ya en el siglo XVIII, salvo la de Moscú de 1771 y la de Marsella de 1715 y alguna que otra intermedia, son estallidos muy puntuales y no tan generalizados como otras oleadas anteriores. En fin, la tercera y última pandemia es la que afecta a Asia Oriental y Meridional, como decía antes. Esa ya es de nuestra era, de la era contemporánea, y va de 1894 en China, que es allí donde Alexandre Yersin descubre por fin el bacilo que causa esa enfermedad, hasta 1920-1922 aproximadamente. Bueno, ya que he mencionado el bacilo, pues claro, eso no se descubrió, como he mencionado, hasta hace un siglo y poco, gracias a este médico suizo que era discípulo de Louis Pasteur. Entonces, él descubrió efectivamente ese microorganismo causante de esa enfermedad devastadora. Este bacilo
vive, o sea, digamos, su reservorio son los roedores salvajes, sobre todo de la zona de Asia Central. De allí no se sabe muy bien por qué, se supone que es debido a cambios en la ecología de la zona donde viven estos roedores. De allí salta a las ratas negras especialmente, que son las que ya conviven con el ser humano en las ciudades, en las bodegas de los barcos, y de ellas, una vez que mueren, porque claro, esos animales pues se ven infectados también, padecen la enfermedad, mueren, pues de allí ya salta a los seres humanos a través del vector de información que son las pulgas que también van a morir, por cierto, de dicha enfermedad, pero claro, hasta que mueren pues pican a los seres humanos, además parece ser que el bacilo en concreto les obstruye el estómago y entonces están muy voraces y no paran de picar. De ahí una de sus características, que ya la observaron los testimonios de las épocas del pasado, que era lo tremendamente contagiosa que era la peste. Bueno, si nos atendemos a su sintomatología, los síntomas, los más conocidos, y por lo que se llamó la peste bubónica, cuando aparece en Europa en el siglo XIV, es por la aparición de unos bultos o bubones, unos bultos que aparecían en determinadas partes del cuerpo, como la garganta, las axilas, en fin, en general las articulaciones, los codos y tal. Esos bultos se volvían muy gordos, muy grandes, muy dolorosos y en una fase avanzada de la enfermedad adquirían un color negro, negruzco, por lo que también se la llamó la peste negra, ¿no? Además de eso, pues había hemorragias digestivas, fiebres muy altas, era otra de las características, 40, 42 de fiebre, delirios, y bueno, en fin, y dolor, los bultos en concreto, los bubones o los carbuncos, como se los llamaba también en Castilla, o las secas, también aquí en Castilla se las denominaba así, pues eran dolorosos, o sea, era realmente una enfermedad muy, muy chunga. Duraba 9-10 días. A los 9-10 días, pues, o te curabas o morías. La tasa de mortalidad media en las personas infectadas en la época de las pestes históricas, sobre todo en la segunda pandemia, una de las mejor estudiadas también porque hay más documentación, pues solía estar en torno al 60% de los infectados, ¿no? 60%, 6 de cada 10 infectados, 6 de cada 10 de los que padecían la enfermedad, moría. Luego más tarde, si acaso, pues más adelante en este vídeo, pues os cito algunos datos estremecedores, ¿no? De la mortalidad que producía que produjo en algunas poblaciones. Sí, pues una tasa de letalidad bastante alta. Peor aún era porque este virus, mientras tanto, podía ir mutando y aparecía una variedad todavía mucho más horrenda del mismo, que era el de la peste pulmonar. De la peste pulmonar todavía los síntomas eran todavía más graves y además pues la mortalidad era muchísimo más alta. O sea, la letalidad, es el índice de personas que morían, de las que se contagiaban, subía creo que al 90%. Lo que pasa que, bueno, por lo menos, entre comillas, era más corta, duraba unos 3 días, la peste pulmonar. Esta peste pulmonar tenía además otro inconveniente, y era que en este caso ya se transmitía por el aire. O sea, ya bastaba con toser o bastaba estar cerca o a través de la saliva, de la respiración, ya se transmitía por el aire. Claro, todo esto lo conocemos a partir de los estudios de Yersin y de otros equipos científicos que trabajaron sobre todo ingleses y japoneses, que trabajaron en China durante la tercera pandemia, finales del siglo XIX. Antes no, antes pues los hombres y mujeres del pasado, por ejemplo, el siglo XIV y XV, cuando hace su aparición, la primera y más mortífera de las oleadas dentro de la segunda pandemia,
pues se atribuía a dos causas principalmente. Una era a Dios, o sea, una especie de castigo divino por los pecados y la mala conducta de la humanidad, y la segunda causa, ya un poquito ya más racional, pero bueno, racional entre comillas, pero sí para aquella época, era por una corrupción del aire, o sea, que el aire se corrompía. Y se podía corromper, pues se atribuía a determinadas conjunciones astrales, ¿no? Entonces, en aquella época, las mentes más científicas y más racionales creían en la astrología, creían en la influencia de los astros en la vida humana, y entonces, bueno, pues lo atribuían a eso, o en todo caso a la corrupción del aire. El aire se corrompía, o sea, había algo tóxico en el aire, y algo putrefacto en el aire que afectaba al cuerpo humano, a los organismos, y los envenenaba, ¿no? Y les producía esa enfermedad que ahora denominamos la peste, ¿no? Bueno, y que se denominaba así, ¿no? La pestilencia, ¿no? O nombres parecidos. Bueno, he hablado de los síntomas. ¿Qué medidas se tomaban? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían las personas, por ejemplo, en los siglos XIV, XV, XVI o XVII o XVIII? Porque todos esos siglos dura la segunda pandemia. Bueno, pues lo primero buscar, bueno, una de las soluciones, una de las medidas que se tomaban era implorar el perdón divino o la ayuda divina por medio de misas, rogativas y procesiones, invocando a determinadas figuras intercesoras, ¿no? ¿Quiénes van a ser estas figuras intercesoras? Pues van a ser, por supuesto, la Virgen María, pero también algunos santos y santas, ¿no? Como San Roque, San Sebastián o Santa Ana. Pero claro, también se tomaban medidas concretas, medidas del mundo material, esas muy importantes. Algunas, por cierto, que nos sonarán bastante, que son las cuarentenas y los confinamientos. Los confinamientos eran muy duros y muy estrictos. Las villas y las ciudades se cerraban a cal y canto. Se cerraban las murallas, incluso se tapiaban las puertas, y no se dejaba entrar y salir a nadie, ni entrar ni salir ninguna mercancía. Naturalmente, no todas las villas, no todos los pueblos ni ciudades adoptaban estas medidas tan draconianas al pie de la letra. Había algunas que eran más laxas, pero también cuando se sabía que había alguna villa que no tomaba medidas y que había infectados dentro, las otras villas o ciudades la hacían como una especie de cordón sanitario, ¿no? Impidiendo y prohibiendo que personas de ese lugar entraran o pasaran por sus áreas, ¿no? Por sus ciudades, ¿no? Entonces, bueno, los confinamientos y las cuarentenas eran medidas que además se fueron incorporando en la legislación, ¿no? de los reinos de aquella época. Bueno, por supuesto también se tomaban medidas de aislamiento de los enfermos, o bien se les recluía o segregaba en un espacio concreto. En la Baja Edad Media, que son los siglos XIV y XV, empiezan a construirse hospitales, pero por hospitales en aquella época hay que entender casas para pobres, ¿vale? Esos hospitales van a servir, esos hospitales entre comillas, van a servir también de lugares donde se van a confinar los enfermos de peste, especialmente si eran personas de pocos medios, ¿no? Las personas ricas o las familias ricas normalmente se les dejaba quedarse en casa, ahora bien, encerrados sin poder salir, y no podía entrar nadie que no fuera un médico, ¿no? Todas estas medidas, por ejemplo, estaban ya muy presentes y se aplicaban, por ejemplo, en Castilla entre los siglos XVI y XVII, en la época de los Austrias, que está muy bien documentada. Pues sabemos que se hacía todo esto, que estaba perfectamente legislado, y además hay mucha documentación que lo recoge. Bueno, pues luego también había que gestionar los cadáveres, enterrarlos, tal. Otra medida que se hacía, que lo hacía la gente ya por su cuenta, era huir, ¿no? Los ricos lo hacían siempre. Bueno, de hecho, esto me viene a la cabeza que cuando hace unos años en Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, llegó el huracán Katrina, pues las clases pudientes
escaparon de la ciudad y al final pues la catástrofe natural afectó sobre todo a la población pobre. Pues eso pasaba también en el pasado, los ricos que tenían casas en otros lugares, casas en el campo, o tenían familiares y amigos con casas grandes en otros sitios, pues huían de los lugares infectados, ¿no? Pero incluso he leído que los pobres se iban al campo y se construían chozas, se hacían ellos mismos, escapaban de los lugares. Claro, los lugares con más concentración de la población, pues eran lugares más proclives al contagio. Y eso que en principio, salvo que fuera peste pulmonar, la peste no se transmitía por el contacto humano directo, sino que eran las pulgas, y procedentes de las ratas. También aplicaban medidas de desinfección, desinfectar el aire, ya que se pensaba que la peste era una consecuencia de una podredumbre o de una contaminación del aire. Entonces, bueno, pues se esparcían perfumes, plantas aromáticas por la ciudad. Se quemaban también los objetos y las prendas, incluso las casas afectadas, de las personas afectadas por la peste. Y bueno, pues también poco a poco se fueron inventando las mascarillas. Bueno, no tanto las mascarillas como las que hemos llevado hace 3 años, durante los confinamientos del COVID, sino que seguramente todos tenéis presente esos dibujos donde se ven unas máscaras con un largo pico, ¿no? Eso lo solían llevar los médicos y esos picos tan curiosos eran para colocar hierbas aromáticas, ¿no? O sea, el caso era esto, era purificar el aire. También, bueno, también había remedios digamos, más farmacológicos. No sé, hay un libro escrito por un médico castellano muy reputado en su época, de finales del siglo XVI, justo durante el estallido de una de las peores epidemias de peste en la corona de Castilla, que fue la llamada peste atlántica. Pues en esos años, en 1599, el doctor Luis de Mercado publica un libro que se hace muy famoso y se difunde mucho, que se conoce como el libro de la peste. Y ahí da un montón de remedios, pues de tipo de tratamientos médicos, ¿no? Tipo, pues menciona jarabes, menciona ungüentos, menciona también intervenciones quirúrgicas sobre los bultos, sobre los bubones, y también las famosas sangrías que se aplicaban en aquella época. Bueno, por ir terminando, las consecuencias. ¿Qué consecuencias tenían estas pandemias, ¿no? Estas terribles oleadas de enfermedad contagiosa? Bueno, pues desde luego el impacto era muy fuerte a corto y medio plazo. Era, bueno, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de la población, era en ocasiones devastador, ¿no? Hay poblaciones, hay ciudades, especialmente ciudades grandes, que en algunos años llegan a perder casi la mitad de sus habitantes. No sé, por ejemplo, bueno, luego os leo algunos datos, ¿no? Entonces, bueno, incluso pueblos pequeños que pierden el 40% o la mitad de sus habitantes también. En otras ocasiones, por ejemplo, la peste atlántica, la corona de Castilla, las cifras más comunes en las zonas más afectadas, que fueron sobre todo la parte norte central del reino, se calcula entre 15-30%, ¿no? de fallecimientos, lo cual es bastante. Pero en las zonas afectadas, también hubo zonas poco afectadas o zonas que se salvaron, ¿no? de la peste. Por ejemplo, en esos años de peste atlántica, finales del 16, principios del 17, la corona de Aragón no se vio afectada, salvo algunos territorios, algunos pueblos fronterizos con Castilla. Bueno, las consecuencias, digamos, se veían, como he dicho antes, más a corto plazo, en ese declive demográfico, y luego tenían también como un carácter muy ambivalente, ¿no? Cierto que, claro, disminuía en las zonas más afectadas, disminuía mucho la población, lo cual eso luego pues también se veía en un abandono de los campos, retrocedía la superficie cultivada, se producía menos, había una caída del consumo, pero como he dicho, luego eso
tenía su otra cara, ¿no? Porque el abandono de tierras también dejaba más cantidad de tierras disponibles para los supervivientes. Por otro lado, otro efecto de esto que se ve muy claramente en la primera de las oleadas de la segunda pandemia, la de la peste negra de mediados del siglo XIV, esta produjo una tremenda escasez de mano de obra que llevó a un alza de los salarios. Claro, se necesitaba mano de obra y eso, bueno, había poca gente, había pocos, claro, había pocos supervivientes, mucha necesidad de mano de obra, entonces eso se produce una elevación de los salarios. Así que más tierra disponible para los supervivientes y también salarios más altos. También por esos años los gremios, que normalmente eran organizaciones muy cerradas, con unas normas muy rígidas y también muy endogámicas, también controladas por unas familias, bueno, pues todas rebajan, suavizan las condiciones para entrar en los gremios, porque necesitan personas, ¿no? En otras ocasiones, por ejemplo, como la peste atlántica en Castilla, si se juntaba con otros factores de crisis, ¿no? Pues lo que hacía era deprimir todavía más la economía y esas tendencias de crisis, ¿no? O sea que, por eso, que los resultados, digamos, de las pestes, las consecuencias eran muy ambivalentes. Eso sí, no alteraba en demasía el status quo, ¿eh? Es cierto que, por ejemplo, que la peste negra del siglo XIV sí hizo emerger oleadas de entusiasmo religioso más radical e incluso se ve un aumento de la disidencia que se expresa en forma de movimientos religiosos inconformistas, ¿no? En unas ocasiones ocasionaba eso, pero generalmente no altera mucho el status quo. Eso sí, lo que sí puede hacer, lo que sí podían hacer, una consecuencia que tenían estas epidemias, era acelerar procesos de cambio que ya se venían manifestando anteriormente. O sea, como un acelerador del cambio social. Bueno, y ya por último, os voy a leer pues algunas de las estremecedoras cifras de víctimas que ocasionaba la peste bubónica. Vamos a ver, voy a empezar por la última pandemia que fue la más leve de todas, ¿eh? Por ejemplo, se calcula que entre 1896 y 1910 en China e India murieron cerca de 13 millones de personas. Bueno, la cifra pues para llevarse las manos a la cabeza, ¿eh? 13 millones de muertos. Pero sin embargo, si consideramos el total de la población de esos dos grandes países, pues no llega ni al 5%. No es así, por ejemplo, lo que se ha estimado para el impacto, para la mortalidad de la peste negra en Europa en el siglo XIV, que se dice que se cobró cerca de 20 millones de víctimas, lo que suponía cerca de un tercio de la población europea. E incluso, bueno, en esa época hay ciudades prósperas, pujantes, como, mira, ha sonado el cuco, como Florencia, que perdieron casi la mitad de la población y que nunca más volvieron a tener los niveles de población anteriores a la peste. Estamos hablando de Florencia, que fue, vamos, que todavía no ha empezado ni el Renacimiento, que todavía le quedan años de esplendor. Pero a nivel económico y demográfico no se recuperó del palo que supuso la peste negra. Las cifras quizá un poquito más exactas o más fiables son las del siglo XVII porque hay más documentación. Y por ejemplo, en Nápoles, sur de Italia, la peste de 1656-57 se cobró cerca de 150.000 víctimas. O sea, casi la mitad de la población que tenía esa enorme ciudad. Génova, también en esos mismos años, pierde cerca de 60.000 habitantes como consecuencia de la peste. El 60% se ha estimado de 60%, o sea, más de la mitad de la población. Londres, que tuvo un
un brote de peste muy conocido en 1665-66, entre otras cosas porque es el que describe el escritor Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, en Diario del Año de la Peste. Bueno, pues esa epidemia dejó 97.000 muertos. 97.000 muertos. Pero claro, Londres en aquella época ya era una gran metrópoli, supuso el 20% de la población. Bueno, y así tenemos otros, Marsella en 1720-21, 50.000 muertos, que era el 50%. Si nos vamos a España, por ejemplo, en Sevilla en 1649, que quizá es el brote de peste, esta ciudad tuvo varios, que era una ciudad, claro, una ciudad comercial, era la principal metrópoli de la península ibérica y una de las principales metrópolis del mundo en el siglo XVI justamente casi hasta mediados del XVII, justamente hasta casi la peste. Pues eso, se ve que Sevilla en 1649, 60.000 muertos, la mitad de la población, y prácticamente tampoco es de las ciudades que tampoco se va a recuperar de este palo. También la decadencia de Sevilla, que va a ser sustituida por Cádiz como centro del comercio y del tráfico con las colonias de América, estamos en la época del Imperio Español, venía de antes, pero la epidemia de 1649 de peste lo aceleró, lo que decía antes, ¿no? La peste como acelerador. Bueno, Burgos en 1599 también sufrió un palo tremendo, era también una ciudad ya en decadencia, pero que había sido el centro del comercio de la lana, de la exportación de la lana castellana. También pudo perder entre el 40 y el 50% de sus habitantes. Madrid en 1599 tuvo entre 7.000 y 9.000 víctimas, que eso vendría a ser, porque ya en aquella época tenía casi 100.000 habitantes, tendría que ser como el 10% de su población, ¿no? Barcelona en 1651-54 también tiene quizás el brote de peste más virulento que sufrió, pues perdió el 20% de sus habitantes. Bueno, por ejemplo, la peste atlántica en la corona de Castilla, 1596-1602, pues se ha estimado un total de 600.000 muertos. Lo que era, digamos, la corona de Castilla, el reino de Castilla, que fue dentro de la corona de Castilla, la parte específicamente de Castilla, ¿no? Como el 10% de su población. Y el Principado de Cataluña, que se vio muy afectado en la peste de mediados del siglo XVII, 50 años después de la castellana, pues como que pierde casi el 15% de su población. Bueno, pues con estos datos un tanto, la píldora de historia de hoy ha sido quizá un pelín truculenta, pero bueno, estoy preparando un podcast, que es un futuro podcast, en el que voy a hablar más específicamente de la peste atlántica o peste castellana. Entonces, bueno, pues quería compartir con vosotras y con vosotros pues un poquito de esto, pues de este hecho histórico, ¿no? Que ha sido tan importante, tan crucial en la historia humana como ha sido la convivencia con una de las peores plagas que se ha conocido en esta historia. Bueno, y también un poco pues para que veamos cómo lo que nos ha pasado ahora pues ha pasado en otras épocas, incluso con una virulencia muchísimo mayor que la que hemos sufrido hace apenas 3 años. Y fijaros el impacto psicológico y traumático que ha tenido, ¿no? Bueno, para que veáis cómo fueron otras epidemias mucho más fuertes, mucho más virulentas en el pasado. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya aportado un poquito de conocimiento o por lo menos de entretenimiento histórico, esta píldora de hoy. Venga, hasta la próxima.